mentir. No es sencillo pastorear, no es sencillo tener carga por las vidas, por las familias, pero el Señor lo hace. Señor, Él capacita, Él da dones y nos ayuda a cumplir su obra. Amén. Les pido que cerremos nuestros ojos y oremos para que esta palabra cause efecto en nosotros. Primeramente a mí el Señor me ha hablado y le ruego que me use como un canal para hablar a sus vidas también. Padre, a ti yo te doy gracias por esta mañana. Gracias porque he sentido una adoración, una alabanza, Señor, a tu nombre especial de tus hijos, de tu pueblo. Yo te doy gracias por cada uno de los que está en este lugar, cada uno de los que te va a escuchar a ti. No soy yo, Señor. Úsame solamente como un instrumento en tus manos para que la palabra sea extendida, para que la palabra penetre en los corazones y empiece a cortar, a derribar, Señor, y a limpiar. En el nombre de Jesús, conecta nuestra mente al ámbito espiritual, nuestros ojos, nuestros oídos atentos a lo que tienes para hablarnos, Señor. Quita la distracción en este lugar para que puedas fluir con libertad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Los niños ya subieron, así que nada nos tendría que distraer, ¿verdad? Amén. Solamente el Nata ahí que el bodoquito acá. Bueno, esta palabra tiene un título largo. En realidad en el bosquejo, ¿cómo le llamamos? A la imagen que hacen para YouTube, le puse un pedacito, una parte, que Dios me guarde. Pero no es como que Dios me guarde como el ángel de la guarda, ¿no? Ay, que me cuide, que me proteja solamente. Sino que este título se extiende, que Dios me guarde de extender mi mano contra el ungido del Señor. Ay, diga así, ay, que Dios me libre de hacer algo contra un ungido de Jehová. Y yo me he centrado en los versículos que están en 1 Samuel 26, si me acompañan ahí. 1 Samuel 26, es del 1 al 11, pero vamos a ir salteando, vamos a ir leyendo ahí y desmenuzando esta palabra. Dice así: los cifeos, este es tiempo de David y Saúl. Hemos recibido palabra, ¿no? Estos últimos domingos, en tanto en el balance, también el domingo pasado que vino el pastor Marcos y habló de un corazón conforme al de Dios y nos dio los dos contrastes, Saúl y David. Y ahora vamos a hablar también bastante sobre Saúl y David. Y yo les voy a confesar, hermano, esta palabra me la dio el Señor el año pasado, antes de escuchar las palabras del pastor Marcos, porque el Señor, cuando quiere hablar, Él conecta los espíritus, Él habla en una misma línea y nos da el mismo sentir a quienes predicamos su palabra. Amén. Entonces yo estoy tranquila que esta es palabra del Señor, que viene con confirmación. A mí cuando yo escuchaba lo que predicaba el pastor, digo, es la palabra que tengo anotada, es esto. Y me confirmaba. Digo, entonces sí, Señor, es palabra tuya, no es algo mío, no es un invento mío. Así que vamos allí a esos versículos. 1 Samuel 26, del 1 al 11. Dice: los cifeos fueron a Saúl en Gaba y le dijeron: ¿sabes que David está escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Esta es la segunda vez que Saúl sale a perseguirlo a David. Ya lo había perseguido en una ocasión. David tuvo una ocasión para matarlo. Tenía propicio ahí, estaba detrás de él y no lo hizo. No lo hizo. Se resguardó de cometer esa locura. Dice, entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando 3,000 hombres seleccionados de Israel para buscar a David por el desierto de Zif. Saúl acampó en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. David estaba en el desierto y supo que Saúl lo seguía. Yo estoy leyendo de la Reina Valera actualizada, perdón. Por tanto, David envió espías. Si ponemos Reina Valera, nos va a ir guiando más o menos.
Y se levantó David y fue al sitio donde Saúl había acampado. Se fijó en el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, que era general del ejército. Saúl estaba durmiendo en el centro del campamento y el pueblo alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech hitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo al campamento de Saúl? Y Abisai respondió: yo descenderé contigo. Esa misma noche David y Abisai fueron al campamento. Saúl dormía y su lanza estaba hincada en tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Contexto: Saúl estaba ahí en el desierto, ¿no? Con la misión de capturar a David. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? No se sabe. En realidad, sí, si nosotros lo leemos desde afuera, sí. Saúl comenzó a tener celos de David, enojo. Ahí David era el que no entendía. ¿Qué le pasa al Señor mi rey que me persigue? ¿Qué le he hecho? ¿Qué mal he hecho contra él? Pero Saúl se había envanecido, se había enojado. En una de las ocasiones fue cuando escucha los cantitos, ¿no?, de las danzoras, cuando volvían de la guerra, y decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Imagínense la cara de Saúl. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que yo 1000 y David 10.000? Y ahí comenzó a enojarse, comenzó a enaltecerse, comenzó la envidia, a cultivar malos pensamientos hacia David. Amén. Y fue eso lo que lo fue llevando a perseguirlo, a querer matarlo. Yo vi una serie, estoy en parte ahora, ya estoy en la época que David tenía a sus hijos, a Absalón, ya le está por hacer la rebelión ahí a Absalón. Estoy ahí más o menos, una serie turca, perdón, no, turca no, la otra, portuguesa. Y en una de las ocasiones cuando Saúl está enojado, dice la palabra que él le tira una lanza directo a matarlo cuando estaba tocando el arpa, y hace eso. David zafó como nadie. Dice: no, hijo mío, estaba bromeando, estaba jugando, brincando contigo, le dice. Y ahí David medio que empezó a entender: este le pasa algo, a este se le chifló el moño. Era el suegro, ¿cómo no se le iba a chiflar el moño también? Era el suegro, se había casado con Mical, la hija de Saúl. Cuando vence a Goliat, David, la recompensa era una de sus hijas, ¿no? Y entonces lo tenía en la casa. Qué peor cosa que para ese hombre tener a su enemigo, entre comillas, porque Saúl lo comenzó a ver como enemigo a David. Amén. No fue el caso de David. Y ahí dice en el versículo 8: entonces Abisai, este Abisai era primo, medio primo, sobrino de David, y le dice: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos, déjame que lo hiera con la lanza y lo clave en tierra de un golpe, sin repetir. O sea, de una sola lo iba a matar a Saúl. Este era embravecido, era un sanguíneo, pero David respondió: no lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? ¿Quién? O sea, decime vos con esta locura. Agregó David: vive el Señor, que si él no lo hiere, ya sea que llegue su día para que muera o perezca en batalla, que Dios me guarde de extender mi mano contra el ungido del Señor. De allí viene el título: que Dios me guarde de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero toma la lanza que está a su cabecera y la botija de agua y vámonos. David pudo darle ahí una lección a Saúl, como mostrándole: mirá, yo tengo oportunidad de matarte. Dios me ha dado posibilidades de hacer algo en contra tuyo, pero no lo he hecho porque te estimo, porque te honro, porque tengo cuidado de que algo le suceda al ungido de Jehová, porque yo sé quién es Jehová y yo sé que pelea por sus ungidos, por los que son suyos. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor acampa
alrededor de los que le temen, dice la palabra. Él acampa, no se duerme el que nos guarda, el que nos protege y nos bendice. Amén. David, luego de esto, en el capítulo 27, que ya vamos a ir tocando poquito a poco, se va a territorio filisteo. Diga, ay. Se va a un territorio filisteo, pero no vamos a entrar ahora mismo en eso. Los filisteos eran los enemigos entrañables del pueblo de Israel. Y mi pregunta es, ¿qué sucede cuando alguien se mete o da lugar a la crítica, al enojo contra el ungido del Señor? ¿Qué sucede? Esto no es precisamente contra personas, sino contra Dios mismo, porque dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Es Dios hablando y usando a estos varones. Si bien David no le hizo un mal directamente a Saúl, porque hay evidencias que él no atentó contra la vida de Saúl, pero sí los soldados que convivían con él tenían continuamente pensamientos y le incitaban a hacerle el mal. Querían que él tome venganza, tome parte del asunto y que le diga, dale, matalo de una vez. Si no ves que te persigue, no tiene ninguna razón y te hace el mal. No. Y David, calma. ¿Saben lo que me hizo pensar esto fuertemente? Aunque mi autoridad sea la más perversa, el más retorcido en sus planes, en su corazón, o simplemente es alguien que está errante, ¿no? Sabemos que la palabra pecado significa errar al blanco, ¿no? Andar errante. Si nuestra autoridad estuviera pecando contra sí o contra alguien más, aunque tengamos esa autoridad, la peor. Usted sabe que en una ocasión me tocó tener un líder, un responsable así, perverso. No sé si perverso, pero que sus planes no eran los mejores, no eran buenos. Aunque nos tocara una persona así por encima de nuestra cabeza, si yo le honro verdaderamente, el Señor me dará honra a mí también. Me dará honra a mí también. Que aunque sea el más malo, no, pero ¿cómo vas a seguir a ese? No, pero si no ves lo que hace, lo que habla, o cómo tiene sus hijos en drogas, sus hijos así, y es responsable de casa de bendición, y es esto, y es lo otro. No importa. Aunque sea el peor de todos, honrale, porque el Señor te va a dar honra a vos. Con esa persona se encargará Él directamente. No hace falta que hagas nada de tu mano. Y es eso lo que sucedía con David. No hace falta nada que él hiciera, porque el Señor se iba a encargar de Saúl. Y lo vemos más adelante. David lo hacía así, nada más que sus soldados no lo veían de la misma manera. Y estaban muy en contra de Saúl y maquinaban contra él, continuamente también. De la misma forma que actuaba Saúl, estos querían hacer lo mismo también. Eso ya se tenía que terminar, el ojo por ojo, diente por diente. Nosotros no podemos estar pensando, este me hace esto, bueno, yo también le voy a hacer lo mismo. Yo también me voy a enojar. Si tal está enojado conmigo, bueno, listo, no nos hablamos. Y después estamos en la iglesia así. Uno acá y el otro allá. No, si mi hermano no me habla, yo no le hablo. ¿Verdad? O solamente yo lo veo. O solamente yo lo vivo. O no saludamos a nuestro responsable porque nos hemos enojado. ¿Y qué hablar de los pastores, no? Yo les decía hace tiempo atrás, me pasaba muchas ocasiones cuando yo estaba errante, cuando yo sabía que andaba mal en pecado, la pastora Blanca iba por acá y yo iba por allá, por el otro pasillo. A mí la quería cruzar porque o me ligaba un reto, o no sé, o yo me iba a enojar, o alguna cosa, no me la quería cruzar. Mal hecho.
Ahí perdí mucho tiempo por no acercarme a mi pastora, por no dejar que me corrija, que me hable. Ya cuando lo entendí, bueno, lo entendí. Y gloria a Dios por eso, porque ahí comencé a crecer, entender que la corrección es amor. Dios al que ama corrige, a todos sus hijos nos corrige, y Él es amor. Amén. Mire lo que dice el libro de Romanos 13. Vamos allí un poquito más adelante. Romanos 13, versículos del 1 al 7 dice: sométanse toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así, quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para atemorizar al bueno, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás su alabanza. Qué lindo, ¿no? Porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace el mal. Por lo cual es necesario que le estén sujetos, no solo por causa del castigo, sino por la conciencia. Por eso ustedes pagan también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios que dedican todo su tiempo a su oficio. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Cómo debemos pagar? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, o sea, rentas, rentas, lo que le tenga que pagar a rentas, municipalidad, no evada, hermanos, los impuestos. Tiene que pagarlos. Somos hijos de Dios, encima, más que todo. Al que respeto, respeto, ¿no? Los hijos, a los padres, por más malo que sea tu padre, tu madre, ¿no? Por más enojón, por más que te rete una y otra vez, le debes respeto, le debes honra, y al que honra, honra. Cuando estimamos a alguien, nos es fácil honrarlo, ¿no? Cuando yo quiero a alguien, no, pero si me cae re bien, pero si la pasamos bárbaro cuando charlamos, y claro, y vas a estar siempre a gusto y vas a querer darle lo mejor y regalarle cosas y hacerlo. Pero cuando te caen mal, eso es una ofrenda mayor. Es como decía mi esposo recién, no le daré al Señor nada que no me cueste. Eso es ofrenda también. Amar al que no nos ama. Bendecir al que no nos bendice. Eso le sucedía a David. Saúl no lo bendecía. Saúl estaba re enojado con él. Pero David le honraba. David se sujetaba. David no lo seguía. No lo seguía porque hubiese sido ir en contra de la voluntad de Dios si lo seguía. En un momento fue parte de su ejército, sí, y se sometió a su autoridad, a lo que él le decía. Pero cuando su corazón se desvió, fue de decidir no seguirle. También tenemos esa libertad. Que venga la revelación. Si nosotros vemos una persona que está en autoridad nuestra y le han corregido y le han dicho, mira, no hagas esto, no hables así, no te conduzcas de esta manera, y no cambia, vos tenés la libertad de apartarte, alejarte un poco de él, porque eso te puede llegar a contaminar. Amén. Y uno de los puntos contaminantes y que también se analizó dentro del balance de fin de año del 2024 fue la murmuración, hermanos. La murmuración es como una lepra, contamina, ensucia, engaña, enceguece, pero también nos mata. Puede matar propósitos. Porque dijo, porque me dijeron de que dijo y habló mal de mí.
¿Y la fuente? ¿Y fuiste a quien realmente dijo, que dijeron, que hablaron de vos? ¿Hablaste? No hablé porque ya está, ya me dijeron lo que me tenían que decir. No dejemos así porque se ramifica, se contagia. Amén. Y el que suceda eso contamina nuestro corazón. También lo aprendimos el domingo pasado. Guardar nuestro corazón, tener un corazón conforme al de Dios. No dejemos que se contamine en contra de la autoridad, en contra de la cabeza, que nos llenen de palabras que no son ciertas muchas veces. A mí pocas veces me vienen a consultar, pastora, ¿realmente es de esto así? O no sé, por darle un ejemplo, Proyecto Expansión. Alguna vez sí me han preguntado, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Para qué se usa? ¿Cómo lo administran? Bien, ¿no? Me han preguntado bien. Mientras que sí me he enterado que han dicho, ahí está el Proyecto Expansión, en el auto del pastor Marcos. ¿Y yo qué hago? ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué dirán de nuestro auto entonces también? Vamos a la fuente, preguntemos bien, ¿para qué se utiliza esto? ¿Cómo llevan a cabo esto, las primicias, la reunión, las cosas? Vamos a la fuente y no nos contaminamos de que dijeron, no, sí, yo sé cómo lo malgastan. No sabés. No sabés. Porque si uno lleva ese pensamiento, estamos recibiendo, hermanos, esto es exhortación de Dios para todos nosotros. Primeramente para nosotros que nos rendimos a una autoridad también. Nosotros rendimos cuentas y también honramos a nuestras autoridades. Pero vamos a ver 3 puntos importantes de cuando nuestro corazón, así, se pone en contra de la cabeza. Cuando se dio vuelta. A veces hay personas que decimos, no, pero si antes no era así. No, si antes servía el Señor, si corría, si hacía esto, y se manejaba así, asá, y limpiaba, y estaba, y todo. ¿Qué le pasó hoy? ¿Por qué no lo ves cerca de los pastores? ¿Por qué no lo ves que ahí más comprometido? Porque algo cambió en su corazón, porque en algo se desvió, porque en algo escuchó y se dejó contaminar. Y entonces suceden 3 cosas cuando ocurre esto. Primero, se quita la bendición de Dios sobre su casa. Lamentablemente, porque como dice el Salmo 133, vamos allí, Salmos 133, del 2 al 3. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el cuello de sus vestidos. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. La palabra nos habla que toda bendición viene por la cabeza. Todo se derrama, toda unción desciende desde la cabeza hasta los pies. ¿Y cuántos saben que nosotros somos un cuerpo, verdad? Que la cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia, pero que también pone como cabeza, como autoridad a sus siervos, ¿no? A sus ungidos. Aarón era el sumo sacerdote y toda bendición bajaba al pueblo por medio de su vida. Esto es porque la bendición viene así, por la cabeza y el ungido. Podemos llamarle pastor, apóstol, líder. Es la cabeza de una congregación o de un ministerio. Y si tú te ves o te encuentras en su contra, no recibes la bendición. No recibes lo que tienen para derramarte, que vienen a través de Él, porque es de parte del Señor. Y como decía recién, yo acá puse como ejemplo el auto de nuestros pastores. Yo quiero tocar ese punto, porque es un punto importante y fue de mucha crítica, hermanos, de mucha crítica. Y el pastor Marcos lo suele contar, ¿no? Cuando íbamos en el autito, en el otro, el 206 o 208, no sé cómo,
qué número es, pero uno por ahí, que era chiquitito, compacto, y ellos todos grandotes así, y entraban, nadie los criticaba. Porque van en un autito medio pelo, y iban, no tiraba, muertos de calor, no tenía aire y tal, y ahí nadie los criticaba. Llegaron con el rojo, un auto un poco más grande, con un poco más de confort, de comodidad, y ahí está el proyecto Expansión. Ahí va, ahí está la plata. Nosotros le pagamos el auto al pastor. ¿Qué? El Señor es el que bendice. Y siempre va a bendecir primero a la cabeza. Siempre va a dar, y así, y descendiendo. Y a nosotros nos pasó. Yo, por ejemplo, no me sentía así, no dije, ay, los pastores compraron ese auto y nosotros seguimos en este. No, yo dije, Señor, así como has bendecido a mis pastores, yo también quiero ser bendecida. Yo también quiero que nos produzcas ese milagro, porque es un milagro de Dios. Es un milagro la bendición, que Él abra las compuertas de los cielos y derrame bendición sobre sus hijos. Es solamente Él. Entonces yo dije, vamos, arrebato en el reino, yo también quiero. Y al poquito tiempo pudimos comprar nuestro auto. Hermanos, no había chance, no había posibilidad de comprarlo, no teníamos. El auto que teníamos anteriormente no lo recibían en ningún lado. Y tampoco lo podíamos vender, no lo quería nadie. Pero fue el Señor abriendo una puerta, fue el Señor guiándonos a un lugar, puso un hijo de Dios para bendecirnos porque el vendedor es cristiano. Nos bajaron el precio, fue algo realmente de Dios que se abrió. ¿Pero por qué? ¿Porque yo critiqué a los pastores? No, porque yo dije, yo también quiero esa bendición. La arrebato, Señor, así como bendices a la cabeza, bendice a mí, bendíceme a mí que soy parte de este cuerpo también. Amén. Porque así como dice, desciende desde la cabeza, la barba de Aarón, desciende ese aceite, esa unción. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este lugar? Bueno, reciba así. Cuando alguien les imparte, cuando un pastor, cuando un líder les quiere dar una palabra de ánimo, recíbala, no diga, ay no, porque me la dice mejor no le escucho. Yo si no me ora el pastor Nereo, no. ¿Hay algunos nereístas? No, mentira. Si no me ora él, no, lo otro no es unción. Usted se la pierde, hermano, la verdad. Usted se la pierde, yo no. Yo recibo también la bendición nereísta, blanquista, marquista, noelista, todo me encanta. Porque cada quien tiene su unción y su gracia. Y el Señor lo usa de manera diferente. Amén. No le dé lugar, no quite la bendición de su hogar. Tómela, diga, esta casa honra a Jehová. Esta casa bendice a los siervos del Señor. Amén. Sea quien sea que esté, hermanos, no estoy hablando por nosotros. Hoy estamos de paso. Hoy estamos en Cipoli liderando y llevando la obra adelante, pero mañana no sabemos cómo nos quiera mover el Señor o cómo quiera hacer, porque somos un ministerio activo y en movimiento. Tampoco se ponga la camiseta por Maxi Dayana. A muerte. No. Póngase la camiseta por quien esté al frente, quien esté a la cabeza, porque es de parte de Dios. Amén. Porque el Señor lo ha puesto. Amén. Lo segundo que se produce cuando un corazón se ha desviado, que da lugar a la división. Le abre lugar, le abre caminos a la división en una congregación. ¿Por qué? Porque yo estoy de este lado, en contra de las autoridades, mientras que mi hermano está de este otro lado, a favor de las autoridades. ¿Y qué sucede? El chupa media, un chupamanto. Míralo, pegado al lado del pastor. Míralo cómo le chupa las medias. Míralo que le lleva la agüita, la servilletita. Mirá que está comiendo un asado. Mirá que, así, el que está de la vereda del frente comienza a criticar todo lo que el que sí quiere honrar verdaderamente y quiere hacer y quiere servir y quiere dar más en la casa del Señor. Este está casi, míralo. Elijamos de qué vereda queremos estar, pero no produzcamos esa división. ¿Por qué? Como decíamos recién, es una lepra, es un cáncer. ¿Cómo actúan esas enfermedades?
se ramifica. No se quedan en un solo lugar. ¿Ah? Un cáncer de mama. Empieza a ramificarse. Tienen que extirpar, tienen que sacar porque está podrido, porque está malo. La lepra también, en esa época, todo manchas, roncha y comenzaba a contaminar el cuerpo. Terminaba podrido. Y es más, a esa persona con lepra la tenían que excluir del campamento, sacarla, ya que sea un milagro de que se sane o para que se muera directamente. Eso va a comenzar a hacer el Señor cuando hay personas contaminadas en un corazón y que comienzan a ir en contra de la voluntad de Dios o de la voluntad que el Señor ejerce a través de los siervos. El Señor las quita, las arranca, las saca para que no sigan contaminando, para que no sean un agente contaminante. Así lo hizo. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a recordar esta historia en Números 16. Anótenlo los que estén tomando notas. Del 1 al 40 es la historia de Coré, Datán y Abiram. ¿Los conocen esos personajes? Coré, Datán y Abiram. Coré era un levita, era una familia de levitas, eran gente designada al templo a servir a Dios, no en el lugar de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Que eran el sumo sacerdote, los sacerdotes del templo, pero sí eran levitas, eran parte del servicio. Pero ¿qué empezaron a mirar? ¿A que solamente Aarón le habla? ¿A que solamente Aarón puede entrar al templo? ¿A que solamente Aarón? ¿Y yo? Si yo soy de la descendencia de Leví, si yo también puedo. Y si yo quiero, yo también puedo ser líder. Empezó Coré así, a enaltecerse en su corazón, a enojarse en muchas ocasiones, a ponerse en contra de sus líderes. ¿Y qué sucedió? La tierra se los comió, hermano. Ahí habla la palabra, dice, la tierra abrió su boca y se tragó a los moradores, se tragó a los rebeldes, dice ahí la palabra. La rebeldía, ¿no? Hablaba un poco de eso nuestro querido pastor Marcos el domingo pasado. La rebeldía, el corazón rebelde, altivo que tenía Saúl. A eso se los tragó la tierra, a los que se pusieron en contra de los ungidos. Es más, tuvieron que hacer, como quien dice, no sé, una apuesta, pero, o sea, tuvo que Dios demostrar algo a causa de estos rebeldes. Les dijo, bueno, tráeme uno de cada tribu, un líder de cada cosa, y que traigan una vara, y la vara que florezca, o sea, para darles el gusto, como decir, ya, dejen de hinchar, dejen que Aarón haga su trabajo. Dice, bueno, traigan una vara cada uno, y la que florezca, ese es el sumo sacerdote, ese es el que yo he ungido, ese es el que yo he llamado al servicio del templo. Y tuvieron que poner, y pudieron cada uno, y la que reverdeció fue la de Aarón, porque era así como Dios lo había establecido. Amén. Y lo dejó como recordatorio, como estatuto perpetuo, que todas las generaciones vieran dentro del arca que estaba la vara de Aarón, para que nadie dudara de quién había sido llamado por Dios. No dudes de quién fue llamado. ¿Será que los pusieron? ¿Será que los pusieron o será que fue Dios? Dijeron en un momento de nosotros, o los pusieron nomás. ¿Será que habrá sido Dios? Hermanos, desde que soy muy niña que el Señor me hablaba de ministerio y le huía. Yo iba como el Kung Fu Panda así, ¡ah! Y el maestro ahí como, dale, eres tú. Y yo, no puede ser. Y huía al llamado. Así como les hablamos ayer a los jóvenes, huía al propósito de Dios. Pero cuando tocó y no podíamos ya escaparnos más. Cuando el Señor habló nuevamente y reconfirmó, porque tiene que confirmar cuando llama a uno, y reconfirmó y nos ungieron, acá estoy, Señor, ya está, ya estoy de patitas haciendo tu obra. No dude, no piense, será que lo pusieron por gusto propio. Así le sucedió a Coré y se los terminó tragando a la tierra. Dijimos
que cuando David también se va a territorio filisteo, huyendo de Saúl, para mí ahí cometió un grave error. Se va a Siclag, a una tierra que era de los filisteos. Allí separa el pueblo, sin querer queriendo, que hay gente que también tiene buenas intenciones, pero sin querer queriendo separa el pueblo. Los pone de una vereda y de la otra. A veces teniendo sus propias razones, ¿no? Pero se pregunta, ¿usted con quién están? ¿Con tal o conmigo? ¿Usted de qué lado estás? ¿De qué lado estás, chabón? Decía Matías Martín. Le decís así a los hermanos. Y quedan algunos hermanitos que no son fuertes en carácter, que son frágiles, que los maneja y quedan, y no sé, bueno, me voy con vos. Y resulta que estás de la vereda contraria, o de la vereda contraria a la voluntad de Dios, no de una persona o de otra. Terminás quedando así. Y así fue David. Cuando se va a Siclag, lamentablemente quedó ahí, del otro lado. Y el punto 3 que vamos a tocar es que cuando sucede esto, comienza a comportarse tal cual como el mundo. Tal cual y como el mundo. Empezó por quitar la bendición de Dios de su hogar, ¿verdad? Primero, a lo mejor seguía viniendo a la iglesia, pero ya la bendición no iba a su casa. No lo seguía, como dice la palabra en Deuteronomio, que las bendiciones a los hijos de Dios les persiguen. Bueno, a estos, como comenzaron a ver mal al pastor, al líder, ya no los persigue la bendición de Dios. Ellos quieren alcanzar alguna bendición por sus propios medios, pero ya no los persigue. La quitaron la cobertura de su hogar. Amén. Comienzan los problemas. La segunda es que comienzan a acarrear división. Esa división se produce tanto en la iglesia como en su hogar. Se dividen las familias, se rompen, ruptura. Y la tercera es que comienzan a comportarse como el mundo. Antes lo que veían pecaminoso, lo que veían malo, lo vuelven a adoptar, lo vuelven a traer. El otro día pasé por un lugar de alguien que era cristiano, o sí, creo que siguen siendo cristianos, y se sentía una música fuerte así, y digo, a ver si será, conozco, vieron que me falla medio ahí, el oído está medio, y digo, a ver esta alabanza, si me la sé, porque era como una canción conocida, y digo, a ver si me la sé esa alabanza, enamórame. Digo, esto no es una alabanza, no tiene pinta de alabanza. Y la busqué el fragmento que alcancé a escuchar y era un Luciano Pereira a todo dar. Yo vivo y no sé qué, está a todo dar. Y yo dije, ¿a dónde estaban las alabanzas antes ahí, en ese lugar? Y ahora ya cambiaron a Monte Santo por Luciano Pereira, por otro. Y no es con ánimo de criticar, hermanos, sino es como dar el claro ejemplo, que comienza un proceso así, poquito a poco, como las hormigas que van haciendo huequitos, poquito a poco se van comiendo lo bueno. Así termina siendo el enemigo en estas vidas. Cuando David estaba en tierra de filisteos, comenzó a enredarse con las costumbres filisteas. Ahí, estando ahí, hasta mintió. Imagínense, hasta mintió porque cuando el rey Aquis le da ese lugar, reinaba Aquis en ese tiempo, le da el lugar, era porque David fingía vencer pueblo israelita, que él con sus hombres salían y mataban al pueblo de Israel, sus propios hermanos. Pero en realidad David no, David le iba eliminando aldeas suyas a Aquis, los exterminaba todos, traía el botín y le decía, ¿por dónde anduviste, David, hoy? En tal tierra. Y le mencionaba una tierra que no era, y en realidad le estaba matando su pueblo a Aquis. Mal hecho. David comenzó a mentir, se empezó a enredar con costumbres. Ahí fue, en ese tiempito previo, que adquirió 2 esposas. Ya había dejado una, a la Mical, la había tenido que dejar porque Saúl lo perseguía.
Se encontró una en el camino que había sido un amor de la infancia, a la Ahinoam. Bueno, decir, ya está, y con esta estaba bien. No le alcanzó, que tomó a la de Nabal, de Carmelo, a Abigail, para sí. Ya empezó, ¿no? Como dicen algunos pastores, dice, ¿cómo hacían esto con dos? Si yo con una no puedo. Si yo a una no aguanto en casa, ¿cómo hacían esto con 2, 3, 4 esposas? Ya ahí comenzó con las costumbres del mundo. Los filisteos, los otros pueblos paganos tenían 10, 20, 50 concubinas. Y ahí comenzó David. ¿Por qué? Por enredarse en territorio filisteo, por ir poquito a poco. No pasa nada, que me junte con la familia este fin de semana. Tomamos un poco. ¿Les pasó para las fiestas algunos? Yo me sentía sapo de otro pozo, hermano. La verdad, esa incomodidad me contaminan. No tengo ese mal hacia ellos, pero es que ya no me sentía cómoda. No sentía esa comodidad como cuando la pasamos entre hermanos de la iglesia o con gente que comparte el mismo espíritu, que agarramos y guitarreamos y alabamos al Señor. Nos sentimos de otra manera, ¿no? Pero cuando ya empezás a compartir, bueno, el cumpleaños del tío abuelo de no sé quién, y vamos a tomar un poquito, y vamos a festejar y a celebrar, y la mona a 2 manos, y ya te contaminaste ahí en ese ambiente, ya pum, tus oídos. Poquito a poco. Termina siendo una trampa mortal para nuestra vida espiritual. Comenzamos a ver y a sentir según lo que nos dicen o lo que escuchamos, ¿no? Le pasa también al que escucha muchas noticias todo el día, noticias malas. Después lo escuchas hablar, no, está todo mal. El país se va a quiebre. Milei. Cuando le damos a Milei, en una época era que le daban al Albert, ¿no? A don Alberto Fernández. Yo no tenía ni nada ni a favor ni en contra de él. Para mí me fue alguien que pasó nomás. Pero sí me bendijo, como dice la palabra, que toda autoridad es puesta por Dios y es para bendición del pueblo. En su momento, cuando estuvo, gloria a Dios, que sacó esa tarjeta alimentar, que sacó no sé qué otro plan, porque a nosotros, en momentos de escasez económica, nos bendijo. ¿Saben cómo me vino la palabra de la bendición esa? Aún los cuervos te alimentan. Aún los cuervos nos alimentaban en ese momento de pandemia, de escasez, de no poder trabajar. Miren qué bendición. Yo lo bendecía. Será malo, no sé qué hará, hacer las fiestas en la Casa Rosada, mientras que todos estamos encerrados con barbijo. No importa, Señor, porque vos me has bendecido a través de las decisiones de Él. Y así tiene que ser hoy en día también. Aunque no nos guste quien esté al gobierno, por eso lo podemos aplicar en todo ámbito, no es solo en lo ministerial, en todo ámbito. La profesora del colegio, a los chicos. Hay una, ¿dónde está Josía? Hay una que me dice, pero es mala, mami. No, vos no sabés, es mala, pero re mala. No importa, es tu maestra, es la que te está educando, es la que te va a inculcar valores, es la que te está enseñando. Y aunque creas o no, va a ser de bendición. Yo recuerdo correcciones de maestras malas, de esas que te tiraban con la tiza, que te daban un varillazo. Y digo, gloria a Dios, porque si no hubiese salido más torcida todavía. Peor hubiese sido si no estaba esa maestra. Amén. Así que mi pregunta ahora es, vamos a los bifes, hermano. ¿Vas a dejar que Satanás anide en tu mente y en tu corazón para ponerte en contra de la cabeza? ¿Le vas a dar ese permiso a Satanás? ¿Le vas a dar ese gusto de que te ponga en contra de quien te va a bendecir? Yo le digo que no. Porque eso logró con Eva, cuando vino y le cuchicheó al oído. Génesis 3:1 le dice, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Miren, se lo digo en cordobés. La serpiente era media cordobesa.
¿sí que Dios le ha dicho eso, Eva? Que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y Eva ahí, espera que lo llamo a mi marido. Como algunas mujeres somos así. No, dijo que no de del otro. No, pero así que dijo que de ninguno. Ya la puso en contra de la cabeza. La puso en contra de Dios. Y la hizo pecar. Se salió con la suya. Satanás, el diablo. Ahora, ¿vos le vas a dar lugar a Satanás? Al cuchicheo ese, que te digan, sí que la pastora Dayana te dice esto, que no hagas esto, que no te junté conmigo. Así que te dices, ¿qué? Voy a decir, no, nada que ver. Todo me es lícito, más no todo me conviene, dice la palabra. No, eso no era lo que Dios había dicho. Satanás es un experto para distorsionar los dichos. Es padre de mentira. Es el primero que causó división en el cielo. Miren qué antecedentes tenía ¿no? El primero causando división en el cielo. El primero que con la cola se llevó la cuarta parte de los ángeles. Aquellos que estaban así, flojitos, y que los puso a ver ustedes, ¿a quién van a seguir? ¿A Dios o a mí? Y se los llevó. ¿Vamos a dejar que nos saquen así? ¿Vamos a dejar que Satanás se salga con la suya y divida el cuerpo de Cristo? ¿Tú le vas a permitir que haga esto en tu vida también? ¿En el lugar que te puso Dios para ser de bendición? ¿Le vas a dejar lugar? ¿Alguno quiere hacer eso? No. El Señor nos está exhortando a todos, hermanos. Nos está cuidando. El Padre quiere cuidarnos, nos corrige, nos ha venido corrigiendo algunos puntos. Y yo lo tomé. Imagínense cuando yo lo escuché de ahí, en vivo y en directo, al balance, ¿no? ¿Alguno escuchó la buena parte? ¿Lo escucharon completo? La buena parte fue que nosotros como iglesia hemos crecido en fe. Somos una iglesia que rompe techos, que derriba murallas. Yo realmente sentí que Colón, el salón de Colón, el recibir ese salón, fue como vencer la muralla de Jericó. Todos juntos fuimos y vencimos, clamamos, oramos y le dimos lugar al Espíritu Santo para que obrara. Y yo lo sentí así. Y somos una iglesia así, que puede con todo, que puede ganar y alcanzar y bendecir y predicar y hacer un montón de cosas. Pero, como dice en el libro de Apocalipsis en algunas ocasiones, pero tengo esto contra ti, oh iglesia. Deja la murmuración, deja la queja, deja el enojo, sácalos de tu vida, porque no te bendicen, no te llevan a ningún lado. Pero seguir a quien lleva la dirección, a quien dirige la batuta, a quien va con la bendición de Dios, a quien tiene la revelación, seguirlo te va a bendecir, te va a dar mucho más de lo que el mundo o el enemigo te puede proveer. Amén. No cometamos ese error de David. David cuando llega, cuando está, ¿no? Les decía, viviendo ahí en Siclag y hacía esto, mentía al rey Aquis y todo, él igual salía a batallas y en un momento termina estando en una batalla frente a frente con el pueblo de Israel. Frente a frente. Y él se pone con sus hombres, ahí más adelante si lo quieren leer en 1 Samuel. Él se pone frente a frente y le dice al rey Aquis, aquí estoy para pelear con vos contra este pueblo. Eran sus hermanos, eran israelitas, eran hebreos de sangre como él. Y él se pone ahí. Y vienen los príncipes filisteos y le hablan a Aquis, le dicen, no lo pongas. No, pero si me es fiel, me ha sido un siervo fiel, está conmigo hace un par de años, que me demuestra fidelidad. Esa fidelidad mentida, ¿no? Que le daba David. Le dice, no. Los príncipes se dieron cuenta y dijeron, no lo pongas, porque no sea que en batalla, cuando estemos en la batalla, David se dé vuelta y se ponga en contra nuestro.
Estos príncipes filisteos sabían del poder que había y la unción que había en David, de que como con unos 300, 200, a veces eran 30 nomás, y vencían ejércitos enteros, los vencían. Estos sabían, eran vivos. Y le dice, no los pongas. Bueno, el rey Aquis le dice, me fuiste fiel, eres un siervo muy fiel, pero ellos dicen que no te pongas. Así que vuélvete ahí al territorio que te di, anda a descansar, anda a quedarte ahí. Y vuelve los hombres, después de 3 días, llegan a Siclac, llegan a ese lugar. ¿Y qué sucedió? Cuando llegan, encuentran el pueblo encendido fuego. Se había consumido todo, porque los amalecitas, otros pícaros vivos, los amalecitas, vinieron y arrebataron todo, le robaron todo. Miren cómo es andar al filo del pecado, andar al filo del pueblo enemigo. Te suceden cosas que no las has previsto, que no esperabas, pero es por simple consecuencia del mal accionar. Le robaron todo, hasta las 2 mujeres a David, todo, familias, hijos, todo, ganado, no había nada. Los soldaditos que lo defendían de Saúl, ¿no? ¿Se recuerdan? Dame, que yo con la lanza lo mato a Saúl porque te amo. Esos mismos soldaditos lo miraron y dijeron, te vamos a apedrear. Te vamos a pisar la cabeza, David. ¿Por qué nos hiciste ir para allá? Mirá cómo nos robaron todo.